Hola doctor, ¿cómo está? Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien, todo bien, afortunadamente. Qué bueno. Bueno, ya vamos a comenzar con la última clase del día de hoy. Les presento al doctor Juan Carlos Falcones, urgenciólogo del Hospital San Juan de Dios de Curicó. Él ayer nos acompañó con una charla y muy amablemente aceptó colaborarnos con otra el día de hoy. Le voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir la clase. Vale. ¿Se puede ver la pantalla completa? Sí, se ve bien, doctor, y se escucha bien. Excelente. Bueno, buenos días con todos, chiquillos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del paciente politraumatizado. Si bien es cierto, esto es un tema que engloba muchísima información, bastante interesante por lo demás. Vamos a hacer como un repaso bastante rápido, mencionando como pequeños tips como para no aburrirlos tanto, ya que el paciente politraumatizado, al igual ayer que el paciente que vimos en shock, es un paciente que está a puertas de cualquier centro asistencial, ¿ya? Desde el primer nivel hasta el nivel más avanzado. Entonces tenemos que estar preparados por lo menos para hacer el manejo inicial de estos pacientes, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta con qué recursos contamos, ¿ya? Y qué le podemos brindar al paciente desde este escenario, ¿cierto? Porque es muy importante saber qué hacer, pero asimismo es igual de importante saber qué no hacer, ¿ya? Así que como ustedes ven en la fotografía, ese es un escenario y aún más caótico todavía en nuestros servicios en un paciente con politrauma. Cuando hablamos de paciente politraumatizado, hablamos de aquel paciente pues, que tiene, debido al trauma, afección de dos o más órganos en general. ¿Ya? Esa es como la definición. ¿Ya? Ahora, no tengo una respuesta para eso. Cuando hablamos de politrauma, siempre es importante ya preguntar o conocer un poco acerca de el mecanismo del evento, el mecanismo del trauma. Es importante porque esto nos va a aportar muchísima información al momento de examinar al paciente. Es importante saber si esto fue de alta, mediana o baja velocidad. En muchas ocasiones probablemente no lo vamos a saber, ¿ya? Pero la característica de las lesiones nos van a decir si es alta o baja intensidad, ¿ya? Entonces, si es de alta o baja intensidad, si esto fue, no sé, pues, dos vehículos, si fue un vehículo contra un objeto estático, porque la dinámica y la estática de todo este evento puede resultar en mayores o menores complicaciones para el paciente, ¿ya? Si el paciente fue eyectado o no, si usaba cinturón de seguridad, porque asimismo hay lesiones asociadas a este, ¿ya? Entonces, es muy importante recoger esta historia clínica. Ya, ahora deben saber ustedes que el 40% de la mortalidad de los pacientes que sufren un trauma o un politrauma o el trauma severo está asociado generalmente a un shock hemorrágico. Ya, el 33 al 56% de los pacientes fallece en el prehospitalario cuando hablamos de paciente politraumatizado grave, claramente. Y el 81% de los pacientes puede llegar a fallecer en las primeras 6 horas, ¿ya? Cabe destacar que un gran porcentaje de los pacientes politraumatizados graves termina en la UCI, ¿cierto? Ahora, es importante reconocer y saber que el 50% de nuestros pacientes politraumatizados graves, cuando llegan a nuestras manos al servicio de urgencia, casi el 50% de ellos ya trae un trastorno de coagulación, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso porque nuestras intervenciones eh, pueden empeorar esta situación o estos trastornos, ¿ya? Es muy importante que ustedes se familiaricen con esta curva. Esta es la curva trimodal de mortalidad, ¿ya? Que es más o menos lo que estuve mencionando anteriormente. Ya tiene un primer pic, ya que generalmente ocurre durante la primera hora y que se da en el prehospitalario. Básicamente los pacientes tienen una alta mortalidad en el lugar del evento porque está asociado por ejemplo, a aquellas lesiones que son incompatibles con la vida, ¿ya? Entonces, luego la mortalidad generalmente va entre una y las primeras 4 horas, que es en el servicio de urgencia generalmente, ¿ya? Y después de las 4 horas pueden pasar varias semanas, ¿ya? De la mortalidad mucho menor en los pacientes en la UTI, ¿ya? O en la UCI.
por algunas complicaciones, ya complicaciones, infecciones, complicaciones propias del traumatismo, daño cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, el periodo de oro o la hora de oro básicamente es cuando nosotros receptamos al paciente. Si bien es cierto, en el prehospitalario se pueden hacer varias intervenciones ya con recursos limitados en el fondo, pero también esa primera intervención es muy, muy importante, ¿ya? Entonces nosotros cuando nos hacemos cargo del paciente, se abre como un umbral, ¿ya? Para este paciente, pues, si se o sea, que nos podemos ayudar a dejarlo en este mundo o darle un empujón para el otro, ¿ya? Así que es muy importante el conocer cuál es el manejo adecuado del paciente con politrauma. Hay algo con lo cual tienen que también familiarizarse, que esto que se conoce como la triada de la muerte o la triada letal, ¿ya? Que durante mucho tiempo se describió la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía propia de los pacientes con trauma. Ahora, mucho más reciente se habla de que ya no es solamente una triada, sino un prisma, como se dice, ya cuatro, como la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía que siguen, pero también la hipocalcemia, ¿ya? E incluso otros trabajos ya han hablado de una pentada mortal, ¿ya? Que incluyen los tres básicos, los tres de siempre, que son la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, agregando la hipoxia e incluso hiperglicemia, y otros reemplazan la hiperglicemia por la hipercalemia, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, ya sea la trigada, el cuarteto o la pentada, lo que ustedes quieran, es importante reconocer cuáles son las posibles complicaciones, ¿ya? Y determinar que nuestras acciones pueden empeorar cada una de ellas. Así que esto es un resumen de todo lo que tiene que ver con trauma, ¿ya? Donde se explica todos los mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, hay factores que dependen del paciente, como los que están ahí arriba: la edad, las comorbilidades, la, eh, la medicación que usaba el paciente antes de esto, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿ya? Muy, muy importante en nuestra historia clínica siempre preguntar por los anticoagulantes, ¿ya? No es lo mismo tener un paciente joven politraumatizado con un paciente adulto mayor, cada uno con su, podemos decir, ventajas y desventajas. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes politraumatizados graves son pacientes, por lo general, varones jóvenes, ¿ya? Y cuando estos tienen un TEC, pues estos están asociados a mayores comorbilidades, a mayores resultados desfavorables. Ahí lo vamos a ver por qué. Ya, asimismo, existen factores asociados al trauma, ya, es decir, como pérdida de los factores de la coagulación por las hemorragias, ¿cierto? Ya, y el consumo de los factores de la coagulación por la coagulopatía en sí, ¿ya? Y del otro lado están los factores asociados a la resucitación, y es ahí donde entramos nosotros, ¿ya? Para que vean ustedes que somos parte importante de este círculo. Entonces, entre ellos, entre las principales iatrogenias, por llamarlo así, está la dilución de los factores de coagulación. ¿Cómo hacemos eso? Poniéndole cristalloide a los pacientes, por ejemplo, ¿ya? Perpetuando la hipotermia de los pacientes, porque si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que el paciente politraumatizado es un paciente distinto al que tenemos en la sala de espera, ¿ya? Es un paciente que está perdiendo calor por las múltiples heridas, por la hemorragia, etcétera. Entonces, un paciente que viene, o sea, debe ser tratado un paciente con hipotermia. Y si nosotros lo tenemos en el reanimador, todo descubierto, más encima en la tabla espinal, qué sé yo, entonces eso va a perpetuar la hipotermia. La hipotermia hace que los factores de coagulación disminuyan su efectividad, entonces perpetuamos la coagulopatía y empeoramos al paciente, ¿no? Asimismo con la acidosis. Y bueno, y después viene todo el tema de la fisiopatología, ya, que quizás no la vamos a revisar tan profundamente, porque esto es un tema de mucha discusión, es un tema bastante profundo, ¿ya? Pero está bueno que lo revisen. Este es un esquema de lo mismo que estuvimos hablando inicialmente, ya que cuando se daña, a través del traumatismo, se daña un vaso sanguíneo, en el fondo deja expuesto un sinnúmero de estructuras que están debajo del endotelio, que en condiciones normales no tiene contacto directo con la sangre. Entonces, cuando quedan expuesto todo esto, desencadena toda esta cascada procoagulante, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, nosotros vamos bueno, hay pérdida de los factores de coagulación por la hemorragia, obviamente. Esto causa hipotensión, perdón, hipoperfusión tisular y shock, que fue lo que vimos ayer, ¿cierto? No llega suficiente oxígeno a los tejidos, ya que no hay quien transporte el oxígeno porque se pierde mucha sangre, lo cual causa acidosis, por lo que vimos ayer, metabolismo aerobio y metabolismo anaerobio, ¿cierto? Entonces, esta acidosis causa alteración de los factores e hiperfibrinolisis, ¿ya? Entre otras cosas. Por otro lado, si nosotros vemos y le pasamos fluidos
estamos diluyendo al paciente, ¿ya? Si le pasamos mucho, o sea, la idea es pasarle concentrados de los hematíes, ¿cierto? Pero todo esto también contribuye a la hipotermia del paciente, sobre todo aquellos cuando le pasan líquido y más encima líquido frío, ¿ya? Entonces, este es un resumen, en el fondo, ¿ya? Un resumen esquemático de lo que pasa a grandes rasgos con un paciente en politrauma. Ahora, como ustedes ya estarán familiarizados con esto, la evaluación primaria, ¿cierto? La evaluación primaria en el trauma constituye primero la X, siempre. En este caso, la X constituye el control de una hemorragia exsanguinante, es decir, llega nuestro paciente al reanimador, a nuestra sala de urgencia, y es evidente que tiene una herida que lo está exsanguinando. Entonces, mi primera intervención va a ser controlar la hemorragia, ¿cierto? Ya sea con un torniquete, con apósitos, con lo que sea, ¿cierto? Y luego viene pues el ABCDE habitual, ¿ya? Y nosotros en urgencia que aplicamos la U de ultrasonido, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, esta es la evaluación primaria que haría, creo que cualquier médico en cualquier centro, pero nosotros tenemos otra propuesta, ya que es esta que va en orden según las prioridades, ¿ya? Nosotros en las urgencias de los hospitales generalmente hacemos esta evaluación. Primero el sangrado externo, ¿ya? Se trata de, digamos, contener, ya, o lograr intentar la hemostasia de cualquier sangrado. Estamos hablando de sangrado exsanguinante, ¿cierto? Un scalp extenso, una herida que aparentemente sea de algún vaso sanguíneo, qué sé yo, ya no heridas pequeñas en el fondo. Estamos hablando de heridas hemorrágicas que ponen en riesgo la vida del paciente. Luego está la vía aérea, claramente. Ahora, es muy importante ya que en muchas ocasiones la lesión de la vía aérea no es tan evidente. Puede que no sea tan evidente. A veces el paciente puede que llegue con pérdida de conciencia. Entonces, es importante evaluar la vía aérea. Hay que también tener en consideración aquellos pacientes que tienen trauma facial, ya, en los cuales pueden tener pérdida de la vía aérea, ya, a veces que resulta, como les decía, no tan evidente. Así que ojo con eso. En pacientes que tienen fractura del macizo facial, es importante o se debería hacer manejo precoz de la vía aérea, ya. Así que muy importante. Luego está la perfusión central. Esto se refiere generalmente ya a la perfusión que implica corazón y cerebro, ya, es decir, yo tengo que asegurarme de que ese corazón esté latiendo adecuadamente y que el cerebro esté recibiendo la perfusión, ya, o sea, la perfusión adecuada, que la presión de perfusión cerebral sea la adecuada para ese paciente, ya que el TEC o el trauma mismo me produce muchas lesiones, entonces yo tengo que tratar de evitar que el daño secundario ya me perpetúe estas o empeore estas lesiones, ¿ya? El sistema nervioso central, que en el fondo es como un examen rápido, pupilas, reflejos, tono, etcétera, abdomen y tórax, en el cual nosotros principalmente nos vamos a valer del ultrasonido, ¿ya? Para buscar algún signo de hemorragia, complicaciones como el neumotórax, etcétera. Luego las extremidades. Es muy importante esto de las extremidades porque en muchas ocasiones, si ustedes vieron en la en la evaluación primaria, nos pone la E de exposición, ya, y a veces, en muchas ocasiones, no descubrimos al paciente. Entonces, y es importante doblar las extremidades porque los huesos largos pueden sangrar y pueden sangrar más o menos hasta 1 litro cada hueso largo. Ahora, imagínense ustedes que el paciente tiene fracturado los dos fémures, tiene fracturado un húmero, por ejemplo, estamos hablando de 3 a 4 litros de pérdida de sangre, que es casi el 50% de la volemia, ¿ya? Asimismo, la pelvis, muy importante, la pelvis puede perder hasta 3 o 4 litros, o sea, entonces es un sangrado considerable, ¿ya? Y cuando tengamos la duda, bueno, ahí vamos a ver un poco más adelante, siempre debe inmovilizarse la pelvis, ¿ya? Y por último están las lesiones no críticas, que igual son causa de dolor en el paciente, así que también deben ser visualizadas, detalladas y descritas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el paciente que nos llega a la urgencia, ¿cierto? Siempre, por lo general, siempre nos va a llegar en una tabla espinal, ¿ya? Y como vemos ahí en la foto, el paciente tiene una herida. Entonces, en este caso, yo iría primero a controlar el sangrado de esta herida, que tiene un sangrado activo. Esa sería la primera parte, ¿cierto? La X, ¿ya? Y lo que quería demostrar o darles o hablarles en este esquema es que en el fondo, bueno, hacemos todo lo que corresponde, el A, B, C, D y todo esto. Y una de las cosas que tenemos que tratar en lo posible de tener en cuenta es la hipotermia del paciente. Ya tengo un paciente que seguramente viene empapado en sangre, a este paciente debe retirársele toda la ropa, ¿ya?
y posteriormente a esto, una vez que hacemos el examen físico, debemos cubrirlo completamente, ya con mantas, con lo que tengamos a mano. Y otra cosa muy importante, el tema de la tabla, ya la tabla sirve solamente para transporte. Una vez que nosotros podamos pasarlo a nuestras camillas, ya las camillas también están diseñadas para mantener la columna lo más inmóvil posible, ¿cierto? Así que si tenemos un paciente que está hipoperfundido porque está choqueado, ya además está hipotérmico, el tener la tabla puesta debajo de este paciente por un periodo prolongado de tiempo va a hacer que el paciente pierda más calor, lo cual favorece la hipotermia. Segundo, el paciente está hipoperfundido, sobre todo en la piel. Recuerden que en el paciente chequeado hay redistribución de flujo. Entonces, este paciente en 1 a 2 horas podría formar úlceras por presión. Así que ojo con el tema de la tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen en sus hospitales donde trabajan, tienen disponibilidad de escáner y dicen, bueno, el paciente me llegó y está lo suficientemente estable como para llevarlo a escáner. Bueno, lo llevo en la tabla, de la tabla lo paso al escáner y del escáner otra vez a la camilla y ahí la retiro. Por un tema de facilidad, ¿ya? Y para que ser que el paciente no se mueva demasiado. Pero si, por ejemplo, me dicen, pucha, el paciente no puede ir a escáner o tengo que trasladarlo al hospital de Curicó, por ejemplo, y lo mandan de Gualañé, por así decirlo, este paciente debe sacársele la tabla, porque ese traslado es un traslado largo, ya, entonces de 1 hora o más probablemente. Entonces la tabla es muy incómoda y causa muchísimo dolor, entonces el paciente va a comenzar a moverse, ya, porque le duele la espalda, así que está consciente, ¿cierto? Entonces la tabla debe ser retirada y solamente es para transporte, de la camilla, de una camilla a otra, del lugar del evento a la ambulancia, en fin. Así que ojo con eso. Esto que parece tan inofensivo, que parece que ayuda al paciente, puede ser lo contrario. Así que cuando ustedes vean a un paciente en su sala de urgencia con la camilla durante mucho rato, esa tabla hay que retirarla casi inmediatamente, ¿ya? Otra cosa de la cual nos valemos nosotros es de la ecografía, que ayer mencioné algo de esto y bueno, esto da una clase para largo porque la ecografía, bueno, es bastante interesante, muy útil, ¿ya? Y que ojalá ustedes en algún momento pudieran tener la oportunidad de aprender el IFAS, ¿ya? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que ustedes han escuchado el protocolo FAST antes, que es el Focus Assessment Sonography in Trauma, ya que está enfocado básicamente en el abdomen, ¿cierto? En los 4 cuadrantes, en los dos superiores, ya en un hipogástrico y en un subxifoideo, ¿verdad? Pero nosotros en la urgencia hablamos de IFAS o FAST Extended, que significa FAST extendido. ¿Por qué? Porque en esta evaluación que nosotros hacemos incluimos al tórax y al corazón, ¿ya? Es decir, yo agarro el ecógrafo, voy inmediatamente a ver los campos pulmonares del paciente, ¿ya? Donde yo voy a determinar si el paciente tiene o no neumotórax, ¿ya? Voy a ver el corazón, si el corazón está latiendo ya como corresponde y si tiene o no derrame pericárdico, pensando que en una de las complicaciones que es el taponamiento cardíaco, que es una de las causantes del shock obstructivo. ¿Ya? Luego me voy al abdomen a buscar líquido libre. En el fondo, cuando nosotros aprendemos a hacer ecografía en el paciente de politrauma, no me voy a poner a buscar, no sé, pues la fracción de eyección del paciente, no me voy a poner a buscar cálculos en el riñón, no. Nosotros aquí con el ecógrafo hacemos preguntas claras, ¿ya? Le preguntamos al ecógrafo, ¿hay sangre sí o no? Y el ecógrafo me debe responder sí o no, punto. Ya no vamos a buscar detalles ni nada. Nos van a buscar o nos van a dar información acerca de aquellas condiciones que pueden cambiar la conducta y lógicamente salvar la vida del paciente. Es decir, yo agarro pesco el ecógrafo y hago una ecografía. Mi paciente está hipotenso, está choqueado y yo veo y determino que hay un neumotórax, entonces rápidamente tomo la decisión de ponerlo en tubo de tórax a ese paciente, en el lado afectado o en los dos en el caso de, ¿cierto? Entonces, en la ecografía le hago una pregunta, si la respuesta es positiva, ya, eso tiene que estar ligado a una acción. No es que, pucha, le detecté que tiene un neumotórax, ya voy a seguir con la guata a ver qué hay. No, eso me determina una acción de manera inmediata, ¿ya? No le puse tantas imágenes, no le puse imágenes acá en el fondo de esto, porque como le digo, es un tema un poco denso y es mejor hacerlo en la práctica, ¿ya? Si quieres lo podemos revisar después. Ya, ahora, con respecto a la reanimación de control de daños, una vez que nosotros nos enfrentamos al paciente con politrauma, tenemos que familiarizarnos con estos términos. Ya, uno que es la hemostasia compresiva, que simplemente es poner torniquetes, compresas, lo que sea en el sitio de sangrado.
Cirugía de control de daños, minimizar el uso de cristaloides, ya la hipotensión permisiva, la prevención y corrección de la acidosis, hipotermia, hipercalcemia y la hipocalemia, que son las tríadas mortal, ¿cierto? Y la resucitación hemostática, que ahí vamos a ver qué es, ¿ya? Ahora, la cirugía de control de daños, en el fondo, haciendo como esta comparación, como ustedes ven en la fotografía, esto es como un buque de guerra, ¿cierto? Esto es un ejemplo que usó uno de mis maestros y la verdad es que se me quedó siempre grabado, ¿ya? Este buque de guerra, justamente, que está en batalla, ¿ya? Entonces, puede recibir muchísimas lesiones, puede recibir, no sé, pues, un balazo y puede rayar su pintura, qué sé yo, puede tirarle abajo una baranda, cualquier cosa, ya que son daños menores. Pero, por ejemplo, si este recibe un cañonazo en el, no sé, pues, en el cuarto de máquinas, qué sé yo, que puede afectar verdaderamente la estabilidad, ya, y el bienestar del barco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esta ocasión la prioridad de este barco para no hundirse es reparar aquellos daños ya que pueden causar serios problemas. En este caso, en la perforación, por ejemplo, del casco, ya que sería una urgencia. Entonces, debería irse a reparar eso, ¿ya? Y no la pintura que se dañó, no la baranda que se cayó, qué sé yo, que son cosas menores que se pueden reparar después. Es decir, aquí vamos a intentar restaurar lesiones que pongan en peligro la vida del paciente. ¿Ya? Y es así que una de las intervenciones, como hablábamos ayer, es la limitada infusión de cristaloides. Ya como le mencionaba uno de sus compañeros ayer, la respuesta cuando le pregunten cuál es la cantidad recomendada de pasar de cristaloides a un paciente con politrauma, la respuesta es cero. ¿Ya? Las soluciones cristaloides, como lo hablamos ayer, ¿cuál es el problema? La dilución que causan. ¿Ya? ¿Por qué? La dilución, bueno, ya dijimos que no transporta oxígeno, diluye los factores de coagulación, los pocos que van quedando, recuerden que hay mucha pérdida de estos y el consumo de los mismos, diluye las plaquetas y favorece la hipotermia del paciente. El paciente cuando tiene hipotermia ya empeora la eficacia de los factores de coagulación que le van quedando. Así que cristaloides, no. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos sangre, ¿ya? Ahora es muy importante que ustedes tengan en conocimiento, ¿ya? Los derivados sanguíneos, los hemocomponentes en el fondo. Ya primero tenemos la sangre total, que es la que una persona va a donar al banco de sangre. Luego esta pasa por un proceso ya en la cual se dividen sus otros componentes, ¿cierto? En los glóbulos rojos empacados, que son los concentrados de glóbulos rojos que conocemos nosotros, ya un plasma rico en plaquetas, luego tenemos concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado, ¿ya? En fin, y después los otros derivados. Ahora, es importante conocer esto porque si bien es cierto, nosotros tenemos que primero saber cuánto más o menos es el volumen de cada uno de ellos y cuánto dura más o menos, ¿ya? Aquí creo que tengo, bueno, más adelante creo que tengo un esquema ya de cuánto dura cada uno, pero en promedio, por ejemplo, la sangre, los glóbulos rojos demoran como entre 35 máximo 42 días pueden durar almacenados, no más de eso, ¿ya? El plasma fresco congelado puede durar supuestamente en fresco puede durar, no sé, pues como 4 semanas, pero congelado podría durar hasta un año, ¿ya? Ahora, es importante saber que como es plasma fresco congelado, cuando ustedes soliciten al banco de sangre, deben determinar que debe descongelarse, ¿ya? Y más o menos tarda como entre 20 a 30 minutos, ¿ya? Entonces, si ustedes, no sé, pues de repente están en un hospital que tiene banco de sangre y les avisan el SAMO o quien sea que va a llegar un paciente con politrauma, que está por llegar en 15 minutos más, lo que tienen que hacer es llamar inmediatamente al banco de sangre y pedir que descongelen tanto, tanto y tanto, ¿ya? Por el proceso, por lo que demoran en el fondo, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, la mayoría de los trabajos que hay esto de la transfusión en el trauma ya provienen de las guerras, los conflictos bélicos, si podríamos decir que nos dejó algo bueno, si es que ya es justamente esto, ya el tema de la transfusión masiva, la transfusión en sí, ya. Como ustedes reconocerán, estos son dos placas que usan típicamente los soldados y en ellas está el tipo de sangre. ¿Por qué razón? Un soldado que cae en batalla es herido ya y requiere una transfusión inmediata, uno de sus compañeros que tenga la posibilidad de donarle sangre, se hace una transfusión in situ, ¿cierto? Entonces, en la mayoría o sea, en la medicina militar, en el fondo, se dieron grandes avances con respecto al tema de la medicina transfusional, ¿ya?
Así que aquí podemos ver ya que la sangre entera, ya por ejemplo en este caso hablaríamos de un paciente de que le da a su compañero, ¿cierto? La transfusión, ya, mire, por ejemplo, esta sangre entera tiene 80% de plasma, ¿cierto? Con un atributo de 35%, ¿ya? Y ahí están los valores que contiene de cada uno. Ahora, si nosotros esta sangre la pasamos por ese proceso que vimos anteriormente, ya esta sangre la podemos subdividir en diferentes componentes, porque puede que yo en un paciente X, no necesariamente un paciente con politrauma, un paciente con hemorragia, yo necesite solamente los glóbulos rojos, ¿ya? O en otro paciente yo solo necesite el plasma, o en otro solamente las plaquetas, ¿ya? Entonces, por eso es importante dividir. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué a los pacientes no le transferimos sangre entera? ¿Ya? Si en la guerra se hace, ¿por qué a los civiles no podemos hacerlo? ¿Ya? Primero, porque es muy costoso mantener la sangre entera almacenada. Ahora, si nosotros tuviéramos almacenada solo la sangre entera, en 40 días habría que desecharla y perderíamos, por ejemplo, el plasma frío congelado, que podríamos tenerlo un año guardado, ¿cierto? Ya perderíamos, bueno, las plaquetas viven un poco menos, viven como una semana nada más. Pero eso, primero por un tema de costos y segundo por la optimización del recurso como tal, ¿ya? Si bien es cierto, al separarlo perdemos algo de hematocrito, ¿cierto? El 65% de plasma, a diferencia del 80% en la sangre entera, pero en el fondo, como les digo, el beneficio a largo plazo es mucho mejor. Ya, y aquí lo que había mencionado, ¿por qué no usamos sangre entera en el trauma civil? Ya, primero, por la reducción de la capacidad hemostática de las plaquetas frías, ya, entonces lo cual las hace menos eficaces al momento de intervenir en la coagulación. El riesgo de reacciones transfusionales, el grupo O es usado de forma incorrecta, ¿ya? Porque todas estas hemoderivados al almacenarse pasan por un proceso de clasificación. Entonces, a la persona que se les va a poner, se sabe más o menos qué tipo de sangre, qué tipo de reacción podríamos esperar, en el fondo, ¿ya? Y la dificultad logística de los bancos de sangre para disponer sangre entera, ¿ya? Como les decía, es más costoso tenerla y podríamos tener más pérdidas, por lo cual podríamos tener un déficit mayor de los hemoderivados cuando esto se requiera, ¿ya? Ahora, aquí está algo de lo que habíamos hablado más o menos, lo que dura cada uno de estos hemoderivados, ¿ya? 42 días los glóbulos rojos, ¿cierto? Las plaquetas aproximadamente 5 días, el plasma fresco congelado, fresco 25 días, pero como les decía, congelado puede durar muchísimo más tiempo, ¿ya? La sangre principalmente, las plaquetas deben estar almacenadas en constante movimiento, ya como un tipo, no sé, no sé cómo se llama el aparato este, pero como una centrífuga, no una centrífuga, pero un aparato que la mantiene en constante movimiento, ¿ya? Y la mantiene tibia, ¿ya? O sea, perdón, la mantiene un poco fresca, me parece, si mal no recuerdo, a 4 grados, ¿ya? Entonces, asimismo, cuando el paciente necesita sangre, esta sangre debe ser calentada, ya lleva a 36 o 37 grados, por lo cual el proceso demora quizás un par de minutos. Ahora, es importante, ¿por qué es importante conocer estos días? Porque mientras más días o más antigua sea la sangre, ya recuerden que estos glóbulos rojos dentro tienen un sinnúmero de elementos, entre ellos el potasio. Entonces, mientras más vieja es la sangre, se rompen más glóbulos rojos y va a haber más concentrado de potasio en este concentrado. Entonces, un paciente que probablemente tenga alteraciones del potasio por todo el trauma que tuvo, nosotros le vamos a poner grandes cantidades de sangre y seguramente también el potasio se va a elevar de manera considerable. Así que ojo con eso. Ya, ahora, ¿pero qué tipo de sangre pido? Ya sé que tengo que ponerle sangre al paciente, pero ¿qué sangre voy a pedir? ¿Voy a pedir un sangre O, A, B, RH positivo, RH negativo? ¿Cuál pido? Ya, primero tenemos que pedir sangre no cruzada, ¿cierto? Porque en ese momento no tenemos, sabemos qué tipo de sangre tenemos en el banco, pero no sabemos el tipo de sangre del paciente, no sabemos la inmunización, no sabemos muchas cosas del paciente, ¿cierto? No tenemos tiempo tampoco. Ya, entonces podríamos pedir un tipo O no clasificado, podríamos pedir un específico, podríamos pedir un completamente compatible. Todo esto depende del tiempo que tenemos. Si tengo un paciente muy grave que requiere sangre inmediata, tengo que pedir una de tipo O no clasificado, ¿cierto? De tipo O, que es el donante universal, y no clasificado, porque la vida del paciente, bueno, puede que tenga una reacción, qué sé yo, pero la vida del paciente es mucho más importante, así que le paso esta.
de grupo específico con aquellos pacientes que tengan un poco más de chance, que quizás puedo esperarme un poquito más. Se hacen las pruebas cruzadas. Las pruebas generales pueden durar entre 45 a una hora, dependiendo del tipo de ensayo, dependiendo del tipo de banco, del personal, etcétera. ¿Ya? Y las completamente compatibles, pues ya con aquel paciente que no está grave, claramente. Ahora, ¿qué tipo de factor RH yo voy a pedir? ¿Ya? Entonces, cuando yo llamo al banco de sangre, digo, ¿sabe qué? Necesito dos paquetes de glóbulos rojos, dos de plasma fresco congelado, dos de plaquetas, qué sé yo, y me van a decir qué tipo de sangre necesita. RH positivo o RH negativo, ¿ya? Entonces, cómo vamos a clasificar los pacientes si es hombre o mujer, ¿ya? Primero, a las mujeres, si la mujer está en edad fértil o no. Ahora, si es una mujer que está en edad no fértil, ¿ya? O en los varones mayores de 18 años, tranquilamente una RH positivo para cualquiera de ellos, ¿ya? Así no nos complicamos más. Pero si tengo una mujer en estado fértil, en edad fértil, perdón, ya, o que tengo un niño, o sabemos de alguna persona inmunizada al antígeno D, es más difícil saberlo, pero mujer en edad fértil o un niño, preferiría ponerle un RH negativo. Sería el único grupo de pacientes en los cuales yo digo directamente, tengo una mujer joven, necesito sangre RH negativo, necesito 2 paquetes, 3 paquetes, 4 paquetes, los que sean necesarios, ¿ya? Pero de esa manera, es una forma rápida de solicitar la sangre. Necesito, por ejemplo, ustedes tienen el paciente, necesito dos concentrados de glóbulos rojos, necesito dos y dos, necesito una sangre de tipo O no clasificada, RH positivo, ¿ya? En caso de que sea una paciente en edad no fértil o un varón, por ejemplo, ¿ya? Así de fácil, ¿ya? Ahora, tenemos que familiarizarnos también con este término de la hemorragia masiva y los protocolos de transfusión masiva. El protocolo de transfusión masiva es una definición retrospectiva, es decir, ustedes cuando ya reanimaron al paciente y todo, le pasaron 10 paquetes de sangre, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, pucha, le pasamos 10 paquetes de sangre, más del 50% de la volemia. Ese fue un protocolo de transfusión masiva. Es decir, la definición de hemorragia masiva y el protocolo de transfusión masiva es una definición retrospectiva. Es decir, sabemos que fue un protocolo de transfusión masiva una vez que ya hemos reanimado al paciente. Pero lamentablemente no tenemos una bola de cristal para decir, este paciente que me llegó ahora va a requerir protocolo de transfusión masiva. Nuestro hospital no tiene este protocolo, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Ayuda a determinar aquellos pacientes que van a necesitar una cantidad alta de hemoderivados, ¿ya? Y es así que hay algunas definiciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de hemorragia masiva, cuando el paciente tiene reemplazo de uno, o sea, de un volumen, ¿ya? O de más de su volumen total de sangre, ¿cierto? Hablando de como de 5 litros aproximadamente, ¿cierto? O que el paciente use 10 unidades o más en 24 horas, que use 6 unidades en 3 horas, o más de 3 en una hora, ¿ya? O que tenga más del 50% de reemplazo de su sangre en 4 horas. Todas estas son definiciones que en el fondo, como le digo, retrospectivas. En el fondo nosotros necesitamos saber que ¿cuánta sangre le vamos a pasar a nuestro paciente? Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna manera de definir, de saber con anterioridad si nuestro paciente va a requerir mucha sangre, un protocolo de transfusión masiva? La verdad es que hay muchos scores, ¿ya? Pero la verdad es que la mayoría de ellos no son lo suficiente buenos. O sea, cuando hay muchos, significa que ninguno de ellos es lo suficientemente bueno. Ahora, uno de los más fáciles de recordar probablemente y que tiene igual una buena sensibilidad y especificidad es la puntuación ABC o el ABC Score, ¿ya? En los cuales son estas 4 variantes. Ustedes tienen que aprenderse estas 4 cosas. Si tiene paciente tiene una presión arterial menos de 90, si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120, si tiene un FAS con ecografía positiva o si tiene una herida penetrante, con 2 de estos que tenga el paciente, ya ustedes deben anticiparse que el paciente va a necesitar un protocolo de transfusión masiva, ¿ya? Es decir, se anticipan ustedes a esto, se comunican con su banco de sangre, entonces tengo un paciente con hemorragia masiva y voy a requerir ustedes pueden decir, más de 4 unidades más 4 paquetes de hemoderivados, de que 6, lo que sea, ¿ya? Pero de esa manera alertamos al banco de sangre a descongelar más productos, ya que estén disponibles de manera rápida para nuestro paciente. Entonces, el ABC Score es bastante simple, ¿ya? Y es una muy buena herramienta, ¿ya? Entonces, asimismo les va a ayudar a ustedes
a determinar un paciente que necesita derivación inmediata, porque ya que ustedes no cuentan con banco de sangre, qué sé yo, o es un paciente que se puede complicar en vías de, puede que ahora esté estable, pero con todas estas puntuaciones ustedes saben que este paciente requiere mucha sangre y tiene que ser trasladado de manera inmediata. Ya, ahora, otra cosa importante con respecto a las transfusiones es la aplicación de gluconato de calcio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas bolsas de sangre que ustedes van a indicar a sus pacientes tienen algo que se llama citrato. Y el citrato es lo que mantiene la sangre, digamos, anticoagulada, ¿ya? O protegida. Entonces, cuando ustedes le meten sangre al paciente, 2, 3, 4, 5, 6 bolsas, ese citrato va a quelar el calcio y le va a causar una hipocalcemia al paciente, ¿ya? Por esa razón, cuando hablábamos inicialmente del rombo de la triada de la, bueno, en este, el cuarteto de la muerte, hablaba de la hipocalcemia. Entonces, ustedes cuando hagan transfusión de más de 2 hemoderivados, pónganle el gluconato de calcio a su paciente, ¿ya? 1, 2 ampollas, ojalá, ya no va a pasar nada, pero de esta manera están previniendo la hipocalcemia. Probablemente no hace falta en todo, aunque le pasan 1 o 2 paquetes, probablemente no, pero más de 2 paquetes sí o sí hay que ponerle gluconato de calcio, ¿ya? Y lo otro es el ácido tranexámico. Ya existen como varios trabajos, Rush sobre todo, acerca del uso del ácido tranexámico ya en el paciente con trauma. Ya estamos hablando de pacientes con politrauma de mediana gravedad, grave principalmente. Ya el ácido tranexámico que se pasa 1 gramo en las primeras 3 horas y después 1 gramo en las 8 horas siguientes. ¿Ya? Entonces, muy importante estas dos intervenciones, ¿ya? Ahora, el concepto de hipotensión permisiva, ¿ya? Es un dato interesante porque en el fondo, ¿qué es lo que se logra o qué es lo que se intenta con la hipotensión permisiva? Vean ustedes, por ejemplo, tienen este vaso sanguíneo que por el trauma se dañó, ¿cierto? Pero este paciente usa todos sus mecanismos, ¿ya? Y de alguna manera hizo un coágulo, ¿ya? Ahí y paró el sangrado, ¿ya? Entonces, al tener una presión baja, el coágulo se mantiene estable, ¿ya? Mientras yo mantenga al paciente bien perfundido, ya yo puedo decir, vamos a tener la presión un poco baja, así de esa manera mantengo esos coágulos que se formaron, ya los mantengo estables y disminuyo con eso el sangrado, ¿cierto? Ahora, si yo tengo un paciente, o sea, la hipotensión tiene sus beneficios, ya, pero ya, si yo tengo un paciente que está severamente hipoperfundido, ¿cierto? Con alteración o compromiso de la perfusión cerebral, claramente que ahí ya la hipotensión permisiva no forma parte de nuestras intervenciones, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo el paciente tengo con una presión de 80-40, ¿ya? Entonces, pero el paciente se mantiene dentro de todo, a pesar de que es hipotenso, estable, ¿ya? Entonces yo lo mantengo de esa manera. No me debo asustar, tengo 80-40, pero lo tengo más o menos bien perfundido y tengo que comenzar a ponerle cristaloides, que es lo que pasa generalmente ya en el APS y todo. Ah, lo veo hipotenso, pucha, está sangrando, le voy a meter cristaloides. Con eso, a más de que lo diluyo, al meterle en bolo una cantidad de líquido, entonces aumento la presión arterial y esa presión arterial aumentada rompe el coágulo que estaba tapando este, se rompe y pasa esto. Y el paciente sigue sangrando, ¿ya? Ahora, otra cosa importante que tenemos que olvidarnos de la hipotensión permisiva cuando está comprometido el cerebro, es decir, en el caso del TEC. Ahí la hipotensión permisiva se va a las pailas, nada, ¿ya? Porque nosotros tenemos que asegurar la presión de perfusión cerebral. Entonces, un paciente que tiene trauma, ya, sobre todo el trauma severo, recuerden ustedes que se pierde todo el mecanismo de autorregulación. Entonces, el cerebro no es capaz de autorregular su flujo sanguíneo, entonces depende casi exclusivamente de la PAN, ¿ya? Entonces, si yo tengo una presión muy baja, eso va a disminuir la presión de perfusión cerebral y puede perpetuar el daño primario en el fondo, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Evitar la hipotermia, ¿ya? Así que, como les decía, la hipotermia va a favorecer la acidosis, va a favorecer que los factores de coagulación no funcionen como deban funcionar, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Por eso hay que descubrir al paciente para examinarlo, pero después hay que volverlo a cubrir, ¿ya? La pérdida de calor hay que evitarla, ¿ya? Sobre todo el paciente que tiene heridas extensas. Y el tema de la tabla, ojo con eso, ¿ya? Retirar la ropa mojada, ya la ropa empapada de sangre, siempre, siempre hay que retirarla, ¿ya? El TEC, ya solamente mencionar un par de cosas, ya ustedes ayer el doctor Rojas les estuvo hablando más o menos de los hematomas, ¿cierto? Eh,
el TEC básicamente aquí siempre el cerebro va a ser prioridad. Entonces, por eso el tema, yo le decía, la hipotensión permisiva no aplica en el caso del TEC, ya cuando ustedes sospechan que pueden tener un traumatismo craneal o saben que tienen un traumatismo craneal, se les debe venir a la mente las complicaciones principales que son las hemorragias, ¿cierto? Como los hematomas que ustedes ya vieron ayer. Ahora, entre las principales complicaciones de esto es la hipertensión endocraneal, ¿ya? ¿Y quiénes pueden sufrir más de esto? Los pacientes jóvenes, que justamente son los pacientes que más se accidentan, que más tienen trauma, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, este TAC que se ve aquí, este es de un paciente joven, ¿ya? Tiene su cerebro que está casi rellenando casi por completo la bóveda craneal, ¿cierto? Entonces, este hematoma para este paciente representa un problema. Si ustedes recuerdan, cuando estudiaron neuroanatomía seguramente, ya, o neurología, la ley de Monroe-Kelly. La ley de Monroe-Kelly dice que dentro del cráneo coexisten de manera armónica tres componentes principales. Uno, que es el tejido cerebral, otro, que es el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿cierto? Estos tres componentes viven en armonía aquí adentro. Si uno de ellos se altera, aumenta, los otros dos deben tratar de compensar eso porque no caben, porque recuerden, el cráneo no es expansible. Entonces, en esa bóveda dura deben caber los tres. Y si uno de esos aumenta, los otros se ven obligados a salir, a disminuir para compensar esa presión. Entonces, en un paciente joven que no tiene mucho espacio, aquí este hematoma representa un gran problema, porque estos hematomas pueden ser expansibles. Recuerden ustedes que el hematoma epidural es proveniente de sangrado arterial, por producto de la ruptura de la arteria menisca, y los hematomas subdurales son sangrado venoso generalmente, que son un poco, se cohíben un poco más rápido, qué sé yo, pero también cuando son muy extensos pueden desplazar la línea media, pueden causar herniación, ¿ya? Si yo tengo un sangrado más o menos importante, entonces, recuerden, ley de Monroe-Kelly, algo más tiene que modificarse, o líquido cefalorraquídeo o el tejido cerebral. Como no hay espacio, el paciente se hernia, ¿ya? Ahora, ¿cómo clínicamente nosotros vamos a poder determinar si un paciente se me está herniando o no? Primero con el examen neurológico básico de las pupilas, unas pupilas anisocóricas, me habla de síndrome de hipertensión, ¿ya? Nosotros también usamos ecografía ocular, que si bien es cierto no está tan validada, pero la usamos para medir la vaina del nervio óptico, ¿ya? Pero bueno, ya, pero clínicamente, ¿cómo nosotros podemos sospechar que nuestro paciente se está herniando? A través de la triada de Cushing. ¿Qué es la triada de Cushing? La triada de Cushing es un paciente que está muy hipertenso, pero que está bradicárdico, ¿ya? Y además el paciente tiene apnea intermitente. Si yo tengo un paciente con TEC y tengo estas características, yo, mi primera sospecha, este paciente está teniendo un síndrome de hipertensión endocranial, sin ni siquiera necesariamente tener un TAC. Ojalá que lo tenga ya, pero si no lo tengo y tengo esto, entonces, paciente con TEC y estas características, el paciente tiene un síndrome de hipertensión endocranial hasta no demostrar lo contrario, lo cual va a gatillar acciones en mí. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo a este paciente le voy a indicar de manera inmediata solución hipertónica. ¿Ya? Puedo hacer un suero al 3%, por ejemplo, le paso 100 o 150 cc más o menos como en 10 minutos, ¿cierto? O puedo pescar el bicarbonato 2 tercios molar, ya que ya viene listo, porque a diferencia, el 2 tercios molar un matraz y se pone nomás. En cambio, el de 3% hay que prepararlo, ¿ya? Y si su equipo no está preparado para hacerlo, igual se demora un poco, ustedes pescan el 2 tercios molar, que viene en 250 al matraz, y le pasan la mitad, ¿ya? Entonces, y eso va a ayudar a que este paciente, por un mecanismo ya ahí de manejar el edema pieneurótico, en fin, ya va a hacer que disminuya la presión intracraneal, ¿ya? Entonces, eso, bueno, de TEC se puede hacer una clase completa, ¿ya? Pero son como los pequeños tips. Con respecto al Glasgow, ya, si bien es cierto, ayer cuando hablamos de compromiso de conciencia, yo les mencionaba que Glasgow es netamente para trauma, ¿ya? Así porque Glasgow es un poco, como dice Popín, un poco penca, porque varía interevaluador, porque para mí pueden ser 13, para el otro pueden ser 14, en fin. Ahora, me sirve a mí porque si yo en un momento puse 13, de repente a mí me sirve para saber si está deteriorándose, digamos, ¿ya? Pero a otro le puede parecer otra cosa y esto. Se tiene como base en el fondo, sirve más para el prehospitalario en todo caso, ¿ya? Pero se usa, digamos, ¿ya? Pero su rendimiento es poco, ¿ya? La reversión de la anticoagulación, como les decía inicialmente, dentro de la historia clínica, ¿ya? Importante preguntar si el paciente toma anticoagulantes, porque si no, de nada sirve que le estemos poniendo
sangre, sangre y sangre y no hemos revertido los anticoagulantes, ¿no? Algunos, recuerden que algunos se unen a los componentes de manera irreversible. Ya, por ejemplo, si el paciente toma warfarínico, ya saben que tienen que colocarle la vitamina K, ¿cierto? Una ampolla más o menos diluida, ya no se puede pasar tan rápido, tiene que ser diluida, más o menos como unos 20 minutos, y el plasmaférico congelado, 15 ml por kilo más o menos, ¿ya? El paciente se puso heparina hace poco, por obvia razón, el antídoto es la protamina de 0,5 a 1 miligramos por cada 100 unidades de heparina, ya sea heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular. Ya los nuevos anticoagulantes orales, el dabigatran, el rivaroxaban, etcétera. El rivaroxaban todavía no tiene un anticoagulante establecido, hay uno que está en proceso que es aldenexalat alfa, una cosa así, pero no está disponible en la mayoría de los hospitales. El único que tiene por ahí un algo para revertirlo es el dabigatran, que es este hidralazumab, que nosotros ponemos en el hospital, no lo tenemos, ¿ya? Y los antiplaquetarios podría usarse tal vez la demopresina y se puede considerar el tema de las plaquetas, pero es importante siempre, nunca se olviden preguntar si el paciente usa anticoagulantes. ¿Ya? Ya casi para terminar, vamos a ver cómo, para que ustedes vean cómo cambió el tema de la reanimación del paciente politraumatizado en el último tiempo. Anteriormente se recomendaba a todo paciente con politrauma 2 litros de lactato de Ringer de base como mínimo, ya la regla 1 de 3, es decir, por cada glóbulo rojo se le pasaba 3 de plasma, ya se le pasaban coloides a los pacientes, ya, y se transfundían, o sea, 4 unidades, y después de 4 unidades se iniciaba el plasma, así es realmente. 4 unidades y recién ahí se pensaba en pasar plasma. Ahora, ¿qué tan fisiológico esto les suena a ustedes? La verdad es que muy poco fisiológico por lo que acabamos de hablar, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el problema? Ya lo hablamos, la dilución. Ese sería el problema para este paciente con todas estas cosas de lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, por lo que ya sabemos, ¿y cómo la reanimación hoy? Lo que hablamos. Parar el sangrado principalmente, hipotensión permisiva siempre cuando el paciente no tenga TEC, el inicio precoz de la transfusión, muy importante, el paciente que pierde sangre hay que reponerle sangre, minimizar el uso de los hospitaloides para no diluir el paciente, la sangre, el plasma fresco congelado y las plaquetas en relación de 1:1:1, que es lo que ha demostrado a través de varios estudios que aparentemente tiene mejores resultados. Hay algunos trabajos que hablan de el 2:1:1, Hola, ¿qué tal? ¿ya? O sea, dos concentrados de glóbulos rojos, uno de plasma y uno de plaquetas, ¿ya? Ahora, este 2:1:1, si bien es cierto, no ha mejorado la mortalidad en los pacientes, pero sí se ha visto un mejor resultado con respecto al control de la hemostasia, ¿ya? Es decir, estos pacientes tienen menos probabilidades de desarrollar más coagulopatía, en fin, ¿ya? Entonces son trabajos que igual se consideran en todo caso, ¿ya? Pero queda a la disponibilidad de la sangre que tengamos y eso, ¿no? Entonces yo pido dos, voy a pedir dos de sangre, uno y uno, o pido cuatro, dos, dos y dos, o sea, en la proporción, ¿cierto? Dos unos a uno, ¿ya? Como le digo, no ha logrado mejorar mortalidad, pero sí control de la hemostasia, ¿ya? El ácido tranexámico, que ya lo dijimos, revertir la hipotermia, muy importante, ¿ya? Y la monitorización del calcio por, como les decía, el citrato, que es quelante del mismo. ¿Ya? Y los complementos hemostáticos que se pueden utilizar. Ahí en la reanimación avanzada ya se usan otras cosas que no lo quise poner acá, por ejemplo, el trombolastograma, ya que es una maquinita que con una muestra de sangre se mete a una máquina y estudia el trombo, un coágulo, lo estudia y me dice qué necesita específicamente el paciente, si necesita plasma, si necesita fibrinógeno, si necesita algún factor de coagulación, en fin, ya entonces eso es algo un poco más avanzado, todavía nosotros no lo disponemos en el hospital, pero es un tema bastante interesante que a futuro, cuando ustedes trabajen o hagan la beca de urgencia, alguno de ustedes, ojalá lo tengamos para entonces. ¿Ya? Y eso, pues, chiquillos. Decidan ustedes qué transfusión quieren. Muchas gracias, doctor, por la clase. Estuvo súper completa y ordenada. Sí, a veces son cosas que las que no se abordan tan a profundidad en las clases. Si alguien tiene alguna duda, la puede escribir por el chat o puede abrir su micrófono para hacerlo.
Bueno, parece que no hay dudas. Mm. Eh, bueno, doctor, nuevamente les damos las gracias por su buena disposición a participar, sí, por colaborarnos con una charla ayer y hoy. Y bueno, esperamos que hayan sido de utilidad para todos los asistentes. Muchas gracias a ellos también por estar presentes un día sábado como hoy durante la mañana. Sí, y con esto damos por finalizada el segundo día de la jornada de urgencias de Asemutalca y continuamos la próxima semana con nuevas charlas y temas por confirmar. Excelente, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias, doctor.